Imaginen por un segundo la infraestructura que mantiene viva la red eléctrica en este preciso instante. O sea, normalmente la mente visualiza sistemas supercontrolados, turbinas de gas natural operando con una precisión milimétrica, o quizá paneles solares estáticos donde todo es matemática pura. Todo parece muy aséptico, muy digamos de ingeniería binaria. La entrada A produce la salida B. Claro, un sistema cerrado y predecible. Exacto. Pero a ver, ¿qué pasaría si esa fuente primaria de energía fuera algo vivo? Algo que respira, que es poroso, que literalmente se pudre y que cambia sus propiedades basándose en la humedad del aire de esa misma mañana. Pues es un cambio de paradigma brutal. O sea, pasamos de manejar un recurso totalmente estandarizado a intentar básicamente someter a la naturaleza en su estado más errático. Y la naturaleza no obedece a hojas de cálculo simples. Para nada. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema que es fascinante y monumentalmente complejo. Tendremos sobre la mesa un estudio riguroso publicado en la revista académica Energy, liderado por Sagayeí y su equipo. Nuestra misión de hoy es resumir los conceptos clave de la cadena de suministro de biomasa para principiantes, porque, bueno, vamos a desempacar esto. Sí, es un tema que a primera vista parece logística básica, ¿no? Ajá. O sea, sabemos que la madera sale de un bosque, pasa por un centro de acopio y termina en una planta de energía. Parece una carrera de relevo sencilla. Parece, pero lo que este estudio de Sagaí expone es cómo la variabilidad física de un simple trozo de madera destruye por completo esos modelos tradicionales. Las matemáticas detrás de esto están librando una guerra constante contra el clima. Y es una guerra con márgenes de error minúsculos, por cierto. Yo estaba leyendo el modelo y hay una obsesión, casi matemática, con la fase de almacenamiento. Mi intuición logística me diría que el atajo obvio es llevar la madera directo del bosque a la caldera. El famoso justo a tiempo. Exactamente. Minimizar paradas, ahorrar en bodegas. Pero el estudio prohíbe tajantemente ese flujo directo. Hablan de un flujo indirecto obligatorio. ¿Por qué rechazarían la ruta más rápida? Lo fascinante aquí es que ese atajo directo es termodinámicamente suicida si tu objetivo es mantener una red eléctrica estable. Esa intuición logística de la que hablas funciona perfecto para mover, no sé, cajas de zapatos o microchips. Claro, cosas que no cambian. Exacto. Pero fracasa con la biomasa porque el material no es inerte. El proceso de conversión termoquímica en la planta exige una entrada de energías súper constante. Si tú inyectas material directamente del bosque al fuego, la planta se enfrentaría a un caos. O sea, porque un día te llega pino empapado por una tormenta y a la hora siguiente te llega madera súper seca. Justamente. Si las propiedades fluctúan con esa violencia, la temperatura central de la caldera se cae por completo. La presión del vapor se vuelve inestable y, bueno, la turbina pierde sincronía con la red. Y me imagino que la planta entera podría apagarse por seguridad. Sí, se dispara el sistema de protección. Por eso, el modelo insiste en que las instalaciones de almacenamiento no son simples bodegas de paso, son zonas de amortiguamiento críticas, son el ecualizador del sistema. Qué buena forma de verlo. Un ecualizador. O sea que el almacenamiento funciona más como el sistema digestivo de la planta. Mezclan, secan y estandarizan la dieta para que el flujo de megavatios no sufra interrupciones. Básicamente. Y eso nos lleva al verdadero villano de esta historia. Porque si la madera no puede ir directo al fuego, el gran culpable de esta ineficiencia logística no es el tráfico o el precio de la gasolina. Es el clima exterior. Fíjate que al revisar los datos me voló la cabeza cómo el estudio separa las incertidumbres internas de la planta de las externas. Y el factor dominante de toda la cadena es el agua. El agua es el antagonista principal aquí. La temperatura ambiente, las lluvias o incluso algo tan sutil como el punto de rocío del aire interactúan de forma dinámica con la madera, porque la celulosa es higroscópica. O sea que absorbe humedad del ambiente como esponja. Exacto. Siempre busca un equilibrio con el aire que la rodea. Y para cuantificar esto, el estudio presenta métricas que son, bueno, devastadoras. Sí, analizan el contenido de humedad y el valor calorífico superior, que básicamente dictan cuánta electricidad real le puede sacar a una tonelada de madera. Y los números son una locura. Totalmente.
Si el modelo matemático se enfrenta a madera con un 80% de humedad, el valor energético cae a unos 1.750 BTUs por libra. 1750. Ajá. Pero si logran llevar ese mismo material a 0% de humedad, el valor salta a 8.750 BTUs. ¿8,000? Estamos hablando de un rendimiento casi 5 veces mayor, del mismo pedazo de madera. Yo estaba impactado con eso. Y es que es fundamental entender la física detrás de esa caída de energía. No es simplemente que el agua diluya la madera. Es un problema de calor latente de vaporización. O sea, porque el agua no arde. Exacto, el agua no arde. Para que la celulosa se oxide y libere energía, el fuego primero tiene que hervir y evaporar toda esa agua atrapada en la madera. Estás usando la propia energía del combustible para destruir el agua que trae consigo. Es como si, no sé, un motor de un coche tuviera que gastar la mitad de su tanque de gasolina solo para limpiarse por dentro antes de arrancar. Es una analogía perfecta. Es una pérdida térmica neta enorme. Y aquí es donde el modelo de Sahey se vuelve muy sofisticado, porque entrelaza esa pérdida térmica con una pérdida financiera en el transporte. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la ironía económica es brutal. El estudio dice que mover esta biomasa cuesta unos 12 centavos de dólar por tonelada por milla. Ajá. Y si pensamos en las implicaciones de eso, si una empresa tala un bosque húmedo y envía la madera luego, logísticamente no están pagando por transportar energía. Están literalmente pagando para transportar cientos de toneladas de agua por las autopistas. Es un doble castigo financiero. Piénsalo desde la perspectiva del algoritmo. El sistema paga un flete carísimo por el peso del agua. Y luego, cuando llega a la planta, esa misma agua destruye la eficiencia de la caldera. Es perder por todos lados. Sí, por eso el estudio subraya que secar el material antes de moverlo puede reducir el peso hasta en un 50%. O sea, reduces a la mitad tu flota de camiones. Así de simple. El algoritmo tiene que decidir, en milisegundos, compramos madera presecada, que es muchísimo más cara en el mercado, pero ahorran transporte. O compramos madera húmeda súper barata a nivel local, pagamos el sobreprecio del flete y gastamos capital en secarla en nuestras instalaciones. Exactamente, es un balance súper delicado. Pero a ver, espera, analicemos esa decisión. Porque si la humedad es tan terrible para los márgenes de ganancia, la solución logística más lógica para mí sería la acumulación masiva. ¿Cómo así? Pues digo, construyes un almacén gigante, ¿no? Del tamaño de 3 estadios. Compras toda la madera barata durante los meses secos de invierno, la apilas bajo techo, la aíslas de la humedad y te creas una súper reserva. Pero el modelo de Sahey castiga el sobrealmacenamiento. ¿No los deja hacer eso? No los deja. El estudio es muy específico. Las normativas exigen mantener un stock de seguridad, que es material para garantizar 20 días de producción a plena carga. ¿El colchón de seguridad por si hay una tormenta o algo? Exacto. Y retener ese inventario cuesta $8.05 por tonelada al año. Que, si me permites hacer de abogado del diablo un segundo, $8 por tonelada al año suena a nada comparado con apagar una turbina entera. Yo, como gerente, preferiría pagar esos $8, llenar la bodega para 100 días y olvidarme del clima. ¿Por qué el modelo los multa por ser precavidos? Porque aquí la matemática choca de frente con la biología y la seguridad industrial. Como decíamos al principio, la biomasa está viva. Ajá. Si apilas cientos de miles de toneladas de madera húmeda en un lugar cerrado durante meses, ya no tienes un almacén pasivo, tienes un reactor biológico. Guau. ¿Empieza la descomposición? Exactamente. Hongos, bacterias, microorganismos empiezan a comerse la hemicelulosa de la madera. Y esa descomposición es exotérmica. Genera calor constante desde el centro de la montaña de madera. Y como es tan grande la pila, el calor no tiene por dónde salir. No tiene salida. La temperatura en el núcleo sube, hasta que alcanza el punto de ignición de la madera seca que está alrededor y provoca una combustión espontánea masiva. O sea que estás guardando un activo que literalmente amenaza con estallar si lo dejas ahí mucho tiempo. ¡Qué locura! Es un límite operativo estricto. Y el estudio lo codifica en las matemáticas de una forma muy agresiva. Tienen un límite superior de almacenamiento. Si el algoritmo intenta pasarse de esa cuota, le aplican un costo de penalización.
Una multa, digamos. Una multa que es un 20% adicional sobre el costo base. O sea, el software usa ese 20% como un proxy matemático del riesgo de que la planta entera se queme hasta los cimientos. Eso obliga al sistema a operar casi al mes a mes. Exacto, absorbiendo las fluctuaciones de precios en lugar de acumular a lo loco. Es un mecanismo fascinante que fuerza la resiliencia. Y la genialidad de Sagai y su equipo es que toman toda esta teoría y la lanzan contra un escenario real y caótico para probar su resistencia. Sí, y eligen el estado de Mississippi como su campo de pruebas. Y para quienes nos sintonizan, cualquiera que conozca el sur de Estados Unidos sabe que Mississippi es la pesadilla máxima para guardar materia orgánica. Es el peor lugar posible. El estudio usa datos reales de demanda eléctrica y precios de la madera por condado, y vemos un choque frontal entre el comportamiento humano y el clima, especialmente en julio y agosto. Uy, en pleno verano, Mississippi es un domo de calor. El consumo residencial de electricidad se dispara porque todos prenden el aire acondicionado. El modelo muestra la carga rozando casi 35,000 megavatios hora. Toda la red jalando energía a la vez. Y justo en ese momento de exigencia máxima, la humedad ambiental es sofocante. El aire está tan lleno de agua que la madera ya no se seca de forma natural. Los camiones moviendo material ineficiente justo cuando más se necesita. Es la tormenta perfecta de baja calidad y alta demanda. Pero el modelo va más allá y mete simulaciones de huracanes, perturbaciones del 15% e incluso caídas repentinas del 40% en la disponibilidad de madera. Escenarios tipo huracán Katrina, donde todo se inunda y los aserraderos cierran. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el algoritmo ahí? Se cae el suministro un 40%. Se empieza a acabar el stock de seguridad de 20 días. El software simplemente asume la derrota y apaga partes de la ciudad. Pues eso plantea una pregunta enorme sobre cómo diseñamos estas redes. Y la respuesta es que no apagan las luces. El modelo de optimización entra en un modo de supervivencia logística extremo. Abandona sin dudarlo a sus proveedores habituales. O sea, por ejemplo, el condado 1, que normalmente es el más barato y cercano, lo cortan por completo. Lo cortan. El algoritmo escanea todo el mapa y desvía volúmenes gigantescos de compra hacia, digamos, el condado 7. Una zona lejísimos que en condiciones normales sería una locura financiera usar. Claro, con la penalización de 12 centavos por milla, mover todos esos camiones desde el otro extremo del estado debe destrozar el presupuesto. Lo destroza. Los costos totales de transporte, según el estudio, saltan de $1.8 millones a más de $2.3 millones. Es $500,000 extra solo en fletes de emergencia. Todo ese daño financiero solo porque el código matemático se lo exige. Exactamente. El modelo tiene una restricción de confiabilidad inamovible. Garantizar con un 95% de confianza que la electricidad va a llegar. El algoritmo prefiere desangrar el capital de la planta pagando camiones carísimos antes que permitir que la red eléctrica se caiga. La resiliencia supera los costos. Es impresionante verlo así. O sea, rompe con la idea de que la biomasa es nomás recoger ramas y hacer una fogata grande. Si la verdadera hazaña técnica no es quemar la madera, es el ecosistema logístico que hay detrás, procesar datos en tiempo real para ganarle a la degradación natural. Es para reflexionar. Porque al encender un interruptor en una zona con esta energía, hay una coreografía brutal detrás de la pared. Un algoritmo que tuvo que calcular el punto de rocío, el peso del agua, el riesgo de incendio en la bodega, desviar camiones de un condado a otro. Todo para que esa bombilla se quede prendida. Es un triunfo de la ingeniería frente al caos de la naturaleza, sin duda. Pero también trae implicaciones preocupantes a largo plazo. ¿Hacia dónde vas con eso? Digo, porque parece que aguantan hasta huracanes del 40% de impacto. Sí, un huracán es un golpe a corto plazo. Pero si esta logística es tan súper sensible a la humedad y a los días de secado, imagínate qué pasa con la macro tendencia del cambio climático. Oh, claro. Toda esta red depende de que el clima de la región se comporte dentro de un rango predecible. Y si el sur de un país se vuelve crónicamente más húmedo, bloqueando para siempre la capacidad de secar la madera. Exacto. Se vuelve matemáticamente inviable operar la planta. Estaríamos hablando de que infraestructuras de cientos de millones de dólares podrían quedar obsoletas. No porque falten árboles,
sino porque el agua en el aire destruye sus márgenes diarios de ganancia. ¡Wow! Eso es monumental. Es imaginar que la industria energética e industrial tendría que volverse nómada, desmantelar plantas y perseguir climas más secos en el mapa, solo para que las matemáticas cuadren. Es una posibilidad real si los patrones de lluvia cambian permanentemente. Definitivamente desarma la idea de que ya tenemos a la naturaleza dominada. Hay muchísimo que pensar la próxima vez que veamos el pronóstico de humedad en el clima. Porque allá afuera hay un modelo matemático luchando contra el punto de rocío para decidir si nuestra ciudad tendrá luz la semana que entra.